Bien amado, versos 42, aleluya, al 44. Bendito Jesucristo, amén. La aplicación para entonces puede entrar en la reacción, ¿verdad? Versos 45 al 46. Leemos, amén, versos 42 al 44, a la hora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bendito Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Bendito Jesucristo. Bien amado. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Rápidamente, poderoso Dios, el Señor aplicó, ¿verdad?, la enseñanza. Acuérdate que ahora viene la aplicación. El Señor aplicó la enseñanza inmediatamente de recibir la respuesta sobre lo que el dueño de la viña haría a los labradores malvados. Y entonces, ¿verdad?, pues les trae este pasaje bíblico donde les dice, Jesús, nunca leísteis en la Escritura piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en cabeza de ángulo de parte del Señor, llegó a hacer esto, y es maravilloso en que ojos de nosotros, amén, y es maravilloso en ojos de nosotros. Ok, el Señor hace una aplicación directa, amén, estoy en día Carlos, en día Carmen, el Señor hace una aplicación directa como consecuencia de la parábola y de la respuesta dada a su pregunta. La nación había sido colocada en aquel lugar por Dios mismo con una misión que no cumplieron. Los líderes de ella, ¿verdad?, habían buscado su propio provecho y rechazando a cuantos mensajeros Dios les había enviado para buscar frutos de justicia para su gloria. En la presencia de ellos, yo bendiga a Manalisa, hermano Wilfredo, en la presencia de ellos estaba el hijo enviado por el Padre como último mensajero de gracia. Ellos estaban a punto de quitarle la vida, por lo que el juicio de Dios caería sobre ellos. Sin embargo, no era todo por cuanto el hijo era la cabeza del ángulo, como referencia a la piedra central de la estructura o abovedada o la piedra de cierre de un arco de sustención. Aquellos lo habían rechazado como tal. Ya podían oírse los gritos, ¿verdad?, del pueblo pidiendo su muerte por crucifixión, pero esto no sería el final, por cuanto Dios había determinado que su Hijo sea el Señor para su gloria. Él es la cabeza como piedra angular de todo el reino de Dios, el núcleo de la salvación del hombre y el restaurador de todas las cosas. Amén, hermano. Por esa razón apela a la profecía, ¿verdad?, formulando una pregunta retórica que sí es una respuesta positiva del auditorio. Y la pregunta la dirige especialmente a los sanhedristas que estaban presentes y está formulada de modo que no solo sea una interrogación retórica, sino una expresión de admiración, como si dijese, ni siquiera conocéis o habéis leído esta escritura. Es como se aprecia, ¿verdad?, en Marcos, una reprensión a la ignorancia voluntaria de aquellos. Marcos 12, verso 10. La cita de Jesús está tomada de los Salmos. Amén. Salmo 118, versículos 22 y su siguiente. La cita de Mateo sigue tanto al texto hebreo como a la Septuaginta sin apenas alguna variación. Y es también una cita, ¿verdad?, del profeta Isaías en el capítulo 28, verso 16. Ninguno de aquellos conocedores, ¿verdad?, de la Escritura podían alegar ignorancia de lo que habían escrito los profetas. ¿Por qué, hermanos? Bueno, los edificadores es una alusión directa a los líderes religiosos de la nación. Los edificadores, amén, repito, los edificadores es una alusión directa, o sea, señala directamente, se refiere a los líderes religiosos de la nación. Habían visto a Jesús como algo sin interés y lo desecharon después de valorarlo personalmente. También aquí se cumplía la profecía de Isaías, ¿verdad? Isaías 53:2, donde dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. El Señor había sido desechado por ellos como una piedra no válida, después de ser examinado atentamente. No solo carecía de atractivo, alaba, sino que era un estorbo para ellos. Usted entendía, Juan, no me suena hacer gloria a Dios. No había, ¿verdad?, aleluya, de desecharlo simplemente, sino que había que eliminarlo mediante la muerte.
aquellos necios no entendían que Dios le había establecido como Señor y Cristo y que ninguna acción, ¿verdad?, contra él prevalecería. Ahora, el apóstol Pablo dirá más adelante que Jesús es también la piedra angular en sentido de basamento, orientación y cúspide de la iglesia. Repito, el apóstol Pablo dirá más adelante que Jesús es también la piedra angular en sentido de basamento, ¿verdad?, aleluya, orientación y cúspide de la iglesia. Efesios 2:20. En la profecía de Isaías, la piedra fundamental es también piedra de tropiezo, de lo que también profetizó Simeón, Lucas 2:34, y de la misma manera Pablo en Romanos capítulo 9, versos 32 y 33. Por lo tanto, el Cristo desechado resucitaría victorioso, lo que traería como consecuencia una acción judicial contra quienes se levantaron contra él, descrita detalladamente en la parábola. Amén. El verso 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que la advertencia es ya una determinación divina. La advertencia ya es una determinación divina. Ellos habían considerado que el reino de Dios era de su exclusividad. Ahora se les anuncia que no serán ellos quienes retean el reino, sino que les será quitado para entregarlo a otros pueblos que lleven el fruto espiritual que Dios desea recibir. Y esta solemne determinación se cumplió en gran medida con la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Tito en el año 70. A causa del rechazo, ¿qué pasó? Bueno, la mayoría de los judíos, por incredulidad, dejaron de alcanzar la salvación que el Mesías había venido a darles. No les sirvió de nada el privilegio de ser descendientes de Abraham e hijos de las promesas. Todos han quedado desposeídos de esas bendiciones hasta el tiempo en que se vuelvan nuevamente en arrepentimiento a Dios y reconozca a Jesús como el Mesías. Amén. Y eso va a ocurrir, ¿verdad?, en su segunda venida. Esta situación no será definitiva, como Pablo enseña claramente en su epístola a los romanos. Amén. El reino no sería quitado solo a los líderes de la nación, a quienes Jesús hablaba especialmente, sino a todo el pueblo judío en general. La advertencia de Jesús se cumplió también en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. El apóstol Pedro llama a este, aleluya, rey que para siempre, gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Que esto ahora se me fue allá. Wow. Digo que entonces, pues no me caigas aquí. Aleluya. Bueno, seguimos. Gloria a Dios. Ok. Hermano, usted, allá estamos bien, ¿verdad? Pues yo aquí me veo bien. Ninguno ha tenido problema con la computadora en su casa. Ah, pues ok, está bien. Sí, porque fue que aquella se metió, José, aquella ahora tiene como 65,000 cookies también. Que hace lo mismo que a esta. Gloria a Dios. Ok. Por lo tanto, amado, la advertencia, ¿verdad? Dijimos que era una determinación, ¿verdad?, divina. Y que la advertencia de Jesús se cumplió también en el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad?, que es la iglesia. El apóstol Pedro, ¿verdad?, aleluya, gloria a Dios, llama a este nuevo pueblo de Dios, nación santa y pueblo adquirido. Amén. Primera de Pedro 2:9. Sin embargo, debe notarse que la iglesia no es sustituto de Israel y que el antiguo pueblo de Dios tiene promesas que serán cumplidas después del tiempo de la dispensación de la iglesia. Y eso es importante, hermano, ¿verdad? Como nosotros hemos dicho aquí, hay dos programas que Dios está llevando, ¿verdad?, simultáneamente, aleluya, en este presente siglo, que es el programa de Dios, ¿verdad?, para con Israel y el programa de Dios para con la iglesia, hermano. Por lo tanto, ¿verdad?, hay que notar, y recalco, que la iglesia no es el sustituto de Israel y que el antiguo pueblo de Dios tiene promesas que serán cumplidas después del tiempo de la dispensación de la iglesia. Son evidentes las diferencias entre Israel y la iglesia. Las bendiciones que debe esperar la iglesia no son promesas terrenales, por eso es que el que es tomado, aleluya, es que para siempre, hermanos queridos, es para ser sacado de la bendición, amén, que ha de recibir la tierra cuando Cristo venga a reinar. ¿Ve? ¿Para qué? Para el cumplimiento, aleluya, a el pacto hecho, ¿verdad?, de Dios con Abraham, cuando le prometió, ¿verdad?, aleluya, no solamente el pacto, ¿verdad?, palestino, el nuevo pacto, amén, aleluya, sino el pacto davídico. Ese tiene, ¿verdad?, también que cumplirse
cuando Cristo entonces venga, aleluya, y reine sobre la tierra allá en Israel. Esa, ¿verdad?, es una bendición y una diferencia que nosotros tenemos que hacer y recordar siempre, amén, amado, que las bendiciones que debe esperar la iglesia no son terrenales, sino bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Efesios 1:3. Hermano, cuando usted vea cosas de aquí, no olvídese de aquí. Aquí le toca a Israel. ¿Ve por qué? Porque el pueblo de Dios, como nación y como Dios tiene un programa para con ellos y hay todavía unas profecías que tienen que cumplirse, ¿verdad? Pues eso tiene que cumplirse conforme, ¿por qué? Porque Dios fue el que las pronunció por boca a los profetas. Pues tiene que tener su cumplimiento, ¿ve, hermano? Su nombre será gloria. Por lo tanto, es suficiente aquí con hacerlo notar de este modo, ya que esas diferencias se apreciarán a medida que se comente el Nuevo Testamento. Y la realidad espiritual de ese reino retirado a unos y dado a otros, amén, la expresa Pablo cuando dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Al reino de Dios o reino de los cielos se hace solo mediante el nuevo nacimiento. Amén. Juan 3:3-5. El nuevo nacimiento con la regeneración espiritual y la dotación de una nueva naturaleza. Los hombres salvos por gracia mediante la fe en esta dispensación están capacitados para llevar fruto para Dios. Lo que Israel no hizo por rebeldía, lo hace la iglesia por comunión con Cristo. Repito, lo que Israel no hizo por rebeldía, lo hace la iglesia por comunión con Cristo. No cabe duda que individualmente algunos creyentes de la iglesia se negarán a tal obra para la gloria de Dios, pero será una excepción y para ellos también Dios reserva una disciplina que en ocasiones podrá ser tan grave como retirarles la vida, como se ilustra en la parábola de la vid verdadera. Amén. Juan 15:2-6. La iglesia tiene los recursos divinos para que cada creyente haga la obra de testimonio y fructifique conforme al plan de Dios, haciéndolo él posible en cada uno. Filipenses 2:13. El verso 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. La piedra desechada como inútil tiene poder judicial para destruir a los rebeldes. Amén, hermano. La piedra desechada como inútil tiene poder judicial para destruir a los rebeldes. Fue desechada, pero caerá sobre quienes le desecharon, demostrando, amén, aleluya, de esa manera su validez. Y todo aquel que persiste en su rechazo y oposición a Cristo será pulverizado. Amén, amado. O sea, será hecho polvo por él. La gran roca eterna de los siglos, que Jesucristo, caerá judicialmente sobre quienes conscientes y voluntariamente lo rechazaron, provocando su destrucción, que aquí se ilustra mediante el uso de un verbo fuerte que admite varias traducciones. Sin embargo, debe entenderse la dimensión del verbo, amén, que no se refiere tanto a desmenuzar, quebrantar debajo de un peso, sino que está ligado con aventar, esparcir, como se hacía, ¿verdad?, con la paja para dejar el grano. De ahí que Juan hable de que el aventador está en su mano. Amén. Lucas 3:17. La palabra tiene relación con la profecía. Entonces, dice, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los llevó el viento sin que de ellos quedara rasgo alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, verso 35. Amén. Un poco después Daniel escribe, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, verso 44. La idea en las palabras de Cristo no es solo destruir por aplastamiento, sino esparcir los destrozos hasta que no quede nada de ellos. Y la figura final, ¿verdad?, de la enseñanza es que aquel que se escandaliza en la piedra choca con ella y cae, y sobre él caído, aleluya, sobre el caído, la misma piedra cae destrozándolo, desmenuzándolo. Amén. El que rechaza al Mesías como rey, lo rechaza también como salvador. Por lo tanto, como pecador irredento, o sea, sin redención, será como tamo que arrebata el viento. Y la segunda parte de la figura puede entenderse mejor, ¿verdad?, si se pone la piedra desechada en el alto del ángulo. Algunos pretenden derribarla de ese lugar y caer sobre él destruyéndolo. Los judíos en general, ¿verdad?, y los líderes religiosos en particular trataron de derribar al Mesías del lugar donde Dios lo había puesto.
Tratar de derribarlo, es intentar anular su misión salvífica y por tanto no tienen salvación y se perderán para siempre. No, oiga esto, no solo hay el quebrantamiento de tropezar en él, sino el juicio de él al caer sobre ellos para venganza, para vergüenza, voy a decir, y confusión perpetua. Amén. Daniel 12:2. Ok, ahora vienen los versos 45 al 46. El número de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad? La reacción. Verso 45 dice, antes de leerlo, hermano, las palabras de Jesús nunca dejaron a los oyentes de la misma manera. Siempre produjeron, ¿verdad?, reacciones como en este caso. Verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Amén. Repito, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, que sabían. Los líderes religiosos que estaban presentes entre ellos y como siempre un grupo de principales sacerdotes y de fariseos oyendo las parábolas entendieron que se refería especialmente a ellos. Y es probable que algunos de ellos no se sintieran señalados en la parábola de los dos hijos, pero no cabía duda alguna, ¿verdad?, que estaba hablando de ellos con la parábola de los labradores malvados. Entendían que Cristo había dictado sentencia inapelable contra ellos, una sentencia condenatoria. Y las palabras de Jesús en la aplicación final no tenían confusión posible. El reino de Dios les sería quitado a ellos y dado a otros que produjesen los frutos que Dios deseaba. No cabía duda que Jesús estaba hablando de ellos. Verso 46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, ahí la cosa, usted de Usana. Los líderes religiosos habían entendido que la parábola era una figura de ellos mismos. La advertencia solemne de los resultados finales de quien habían actuado impíamente con el Señor en la administración de la viña no sirvieron tampoco en esta ocasión para conducirle al arrepentimiento. Había pasado antes Juan el Bautista, ahora con su mensaje de advertencia, y no había sido tenido en cuenta. Ahora era Jesús mismo que les llamaba, pero en lugar de servirles de amonestación, ¿qué hizo? Generó odio en ellos al entender que estaban representados en la parábola. El corazón de ellos se hizo más duro y la disposición de su alma era de oposición abierta a quien el Padre había enviado para llamarles a la obediencia y a la aceptación de sus responsabilidades en el pueblo de Israel. La intención de ellos, ¿cuál era? Bueno, ponía de manifiesto la determinación de un corazón endurecido. Hermano, repito, la intención de ellos ponía de manifiesto la determinación de un corazón endurecido. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu. Si hubieran podido, lo hubieran prendido en aquel momento para deshacerse de él. Pero el miedo a la gente detuvo temporalmente esa opción, por un momento, por un tiempito. Los religiosos son siempre los mismos. Los religiosos son siempre los mismos. No temen a Dios, pero tienen miedo de la gente. Alaba. La visión espiritual de la gente era mayor que la de los líderes. Y eso es algo, ¿verdad? Aleluya. Ay, bendiga, hermana Casia, amén. En nombre de Jesús. Hermano, y eso es algo bien importante, ¿verdad? Que lo sepamos. Amén. Los religiosos son siempre los mismos. No temen a Dios, pero tienen miedo de la gente. Mírate de Dios. Ay, pero cuidado, mira que no lo sepa el presidente del concilio. ¿Por qué, hermano? Porque la visión espiritual de la gente era mayor que la de los líderes. La diferente apreciación en relación con Jesús es evidente. La gente creía que él era un profeta. Por profeta lo tenían. Los líderes religiosos sabían que era el enviado de Dios. Bien, amado, ambas posiciones no son completas y Jesús era más que un profeta. Era el Hijo de Dios enviado a su pueblo. La mayor responsabilidad estaba en quienes, sabiendo que era el enviado, sentían odio contra él porque les acusaba justamente de lo que eran. O sea, Jesús era el destructor del sistema religioso de aquellos que medraban a su amparo. Amén, repito, Jesús era el destructor del sistema religioso de aquellos que medraban a su amparo. Amén, aquellos que hacían las cosas, ¿verdad? Aleluya, estaban por ahí, como dice uno, ¿verdad? Aleluya, como Juan por su casa, como dice uno, ¿verdad? Estaban a sus lindas, que creían conocer a Dios
y ser capaces de enseñar su palabra, pero ignoraban lo que realmente era, ignorando también voluntariamente la oportunidad que en su gracia les concedía para volver a él. Las parábolas de Jesús eran una última oportunidad que la gracia divina concedía a aquellos rebeldes. Ahora, escuche bien, la claridad de la amonestación no podía pasar desapercibida, como así fue, pero el efecto que hizo en ellos fue contrario al propósito para las que fueron dichas por el Señor. Fíjese, hermano, aquí hay un punto bien importante. ¿Sabe por qué? Porque en otras palabras, o sea que si, ahí lo dijo Cristo, ¿verdad que sí? Ahí quien habló fue Cristo. Ahí quien habló fue Cristo. Sin embargo, hermano, el propósito era que se arrepintieran. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, no fue, ¿verdad? El efecto que realmente Cristo quería. Y lo dijo Cristo. O sea, que hay veces que la gente dice, bueno, si es Dios el que está hablando, pues amén. Pero es una cortina, ¿verdad? Es una cortinita, ¿verdad? Como digo yo, una cortinita de humo que la gente tira. Si es Dios, si es el diablo, si es la carne, el espíritu, lo que sea, cuando la gente no quiere escuchar ni obedecer ni nada, como quiera, no van a obedecer. Aunque sea Dios mismo que vaya así del cielo otra vez, se haga hombre y les hable. No van a hacerle caso. ¿Ves? Como pasó ahí con los fariseos, ¿verdad? Y los principales sacerdotes. Por lo tanto, en lugar de arrepentimiento, ¿qué hizo? Acumuló odio, y en lugar de conversión, produjo ¿qué? Desprecio. ¿Ves, hermano? O sea, el corazón endurecido no daba opción al trabajo de la misericordia. Hello. El corazón endurecido no daba opción al trabajo de la misericordia. Sin causa alguna aborrecían a Jesús y con él desprecian y aborrecían a Dios. Alaba. No podían esperar otra cosa que el juicio divino sobre ellos a causa de su pecado. Eran ciegos que se creían con vista y eran impíos que se consideraban justos. El corazón de ellos, inflamado por el odio, buscaba intensamente la ocasión para deshacerse de Jesús. Mucho tiempo antes, amén, mucho tiempo antes, bendito sea la misericordia de Dios, aleluya, mucho tiempo antes, hermano, gloria a Dios. Dice que habían determinado matar a Jesús, y en cada momento, y especialmente en el último tiempo de su ministerio, lo procuraban con mayor intensidad. Ahora, la decisión de los líderes de la nación era que fuese muerto en aquel tiempo, pero las festividades de la Pascua les hacía ser comedidos, ya que pudiera producirse una alteración del orden a causa del pueblo. Toda la gente sabía que Jesús no era un peligro para la nación, sino todo lo contrario. Y esa situación les llenaba de miedo. La gente no creían que Jesús fuese el Cristo, pero lo reconocían como un profeta. Ya cuando Jesús preguntó a los discípulos en Cesarea de Filipo cuál era el pensamiento de la gente sobre él, le respondieron, ¿verdad?, de ese modo. Incluso entre los mismos discípulos, por lo menos los que no eran de los 12, opinaban de ese modo. Como había ocurrido con Juan, el pueblo reconoció mucho más que los líderes. Realmente estos sabían perfectamente quién era Jesús desde mucho tiempo antes. Y el pecado del odio contra Dios y su ungido se está manifestando en ellos, cauterizando su conciencia y conduciéndole a su propia destrucción. Como todos los que simplemente son religiosos, pero no creyentes fieles, no temen a Dios, pero temen al pueblo. Y el temor les impedía actuar. Asunto, ¿verdad?, que resolverá Judas traicionando al maestro y dándoles la ocasión para quitar la vida al Hijo de Dios. Sin embargo, todo esto estaba bajo el control de la soberanía divina, habiendo llegado, conforme a lo previsto, el momento de ejecutar la redención en la cruz conforme al propósito del plan eterno de la salvación. Una vez más, amado, se aprecia en la lectura del Evangelio que el odio impide ver la realidad y aceptar la verdad. Aquellos todos habían sentido envidia de Jesús desde hacía tiempo y mucho antes había tomado la determinación de matarle. Lo hacían como, bueno, no porque manifestara su poder en tanta forma, ni tampoco esencialmente porque estaba haciendo las señales mesiánicas que lo acreditaban como el enviado. El resentimiento nació de la envidia y del temor a ser desplazados de los lugares de privilegio que habían alcanzado en la sociedad de entonces. Ellos eran los que enseñaban al pueblo y como maestros habían establecido un sistema que evitaba para ellos compromisos que imponían sobre el pueblo. Jesús había sacudido el árbol de la religión
y había puesto de manifiesto la hipocresía y corrupción de los líderes de su tiempo. Por tanto, era un peligro que había de ser eliminado. Conocían la Escritura, enseñaban la Escritura, pero torcían la Escritura. Amén. Conocían la Escritura, enseñaban la Escritura, pero torcían la Escritura. Y su corazón orgulloso era incapaz de soportar cualquier cosa que no fuese su propio razonamiento y conveniencia personal. Por lo tanto, no había otra salida que eliminar a Jesús. Y esta manifestación, ¿verdad?, de impiedad ha trascendido al tiempo y se hizo presente en la historia de la iglesia. Ya en los tiempos apostólicos, con un diótrefe, ¿verdad?, un diótrefe que expulsaba de la congregación a quien se atrevía a contradecir su enseñanza y descubrir sus propósitos. Su nombre sea la gloria, amén, el nombre del Señor. Se ha concretado, ¿verdad?, en muchos de los tiempos de oscuridad anterior a la Reforma, y se manifiesta también en el mundo fundamentalista, en donde las decisiones del liderazgo corresponden o no con la verdad bíblica, no pueden ser cuestionadas. La dominación de una clase encubrada sobre los creyentes es un mal que se manifiesta en los días de Jesús, que siguió a lo largo de la historia de la iglesia y alcanza los tiempos actuales. Personas como Diótrefe, en los tiempos apostólicos, ambicionando la primacía en la iglesia, llegaba a no reconocer a los propios apóstoles y expulsaba de la iglesia a quienes no concordaban con sus ambiciones. Con todo, no es necesario que se manifieste de forma tan enfática. En ocasiones, ¿verdad?, una especie de casta religiosa controla, dictamina y conduce arbitrariamente a la obra de Dios como si fuese una obra personal suya. Permita al Señor que la enseñanza del relato histórico sirva para que cada uno confronte su vida delante de Él para eliminar de ella cualquier atisbo de soberbia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Mi alma bendice la gloria a Dios. Ok, amado, vamos ahora a entrar al capítulo número 22. Amén. Las parábolas, amén, y declaraciones. Las parábolas y las declaraciones. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos rápidamente, hermanos queridos. Amén. Entrar entonces a las bodas del Hijo del Rey. Amén. Las bodas del Hijo del Rey. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Capítulo 22, verso del 1 al 10. Leemos a la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Amén. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dio a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Vamos a leer hasta el 12, hasta el 14, perdón. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Rapidito, hermano. Hasta donde el tiempo nos dé. Ok. Jesús empleó nuevamente, ¿qué método? El método de la parábola para esta enseñanza. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Jesús sabía que los fariseos y los principales sacerdotes entendieron que las dos parábolas anteriores eran en referencia a ellos. Sin embargo, aún profundizó más en su enseñanza y advertencia con una tercera parábola. Mateo comienza con la expresión y respondiendo, o sea, no en sentido de lo que otros le hubiesen preguntado, sino como tomando la palabra para continuar con la enseñanza.
O sea, las parábolas eran la forma natural de la enseñanza de Jesús a las gentes, especialmente desde el tiempo de rechazo de su ministerio. Como se ha dicho, en su lugar las parábolas son una expresión de la gracia hacia quienes, con una enseñanza directa, tendrían mayor responsabilidad en el rechazo de lo que el Señor manifestaba. El plural que utiliza Mateo en el texto griego tiene sentido, ¿verdad?, de que nada más les hablaba en parábola. A su nombre sea la gloria. Ok, verso 2, el reino de los cielos, semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. La parábola de Jesús tiene que ver con el reino de los cielos, título habitual que Mateo usa para referirse al reino de Dios, calificativo de los otros dos sinópticos, como ya se indicó antes. Y es necesario enfatizar, hermano, como se hizo en la introducción del capítulo, la diferencia entre esta parábola y la de Lucas. Amén, amado. O sea, nótese las diferencias principales entre esta parábola y la de Lucas. Allí se dice sencillamente un hombre, aquí es un rey. Allí es meramente una gran cena. Aquí es bodas al hijo del rey. Allí envió una sola vez a llamar a los convidados. Aquí lo hace 2 veces. Allí presentaron excusa. Aquí se burlan de ellos. Y algunos afrentan y matan a los mensajeros del rey. Y el rey los destruye a ellos y su ciudad. Después, en ambas parábolas, otros huéspedes, ¿verdad?, son convidados en donde quiera que puedan encontrarse. Así parece, ¿verdad?, que esta última parábola expone mucho más claramente la maldad de los judíos, que no sencillamente desecharon la invitación general del amor de Dios, sino que deshonraron a su hijo y mataron a sus siervos. Y esa diferencia conviene exactamente al cambio de circunstancia. O sea, es muy natural que la parábola de Lucas se use con más frecuencia en nuestros púlpitos, puesto que no se refiere tan particularmente a la conducta de los judíos. Pero esta también, especialmente con la adición de los versículos 11 y 13, está llena de solemne instrucción para todos los tiempos. Amén. Su nombre sea la gloria, gloria a Dios. Ok. La parábola ofrece una primera dimensión en relación con la realeza de quien hace la invitación. Se trata de un rey y de la importancia del festejo que era para celebrar las bodas del hijo. Nuestro Señor estaba haciendo en la figura del hombre rey al Padre del cielo. Amén. Repito, nuestro Señor estaba haciendo en la figura del hombre rey al Padre del cielo. En la parábola anterior, Dios es comparado con un padre de familia, y en este es el soberano, presentado, amén, bajo la figura del rey. El festejo tiene que ver con las bodas de su hijo, por lo que el Señor avanza un paso más en su propia identificación, presentándose como el Hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. El Salmo mesiánico presenta al Mesías puesto por Dios sobre Sion, el monte santo de Dios, Salmo 2:6. Martín Lutero decía sobre esto: el rey que hizo fiestas de boda de nuestro Padre Celestial, el esposo, amén, aleluya, es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la esposa es la iglesia cristiana, nosotros y todo el mundo, en tanto crea. Ok, en algunas ocasiones el comienzo del reinado de un rey comprendía una fiesta semejante a la celebración de una boda, en sentido simbólico, ¿verdad?, de unión del monarca con el pueblo. Sin duda, la realidad de la unión espiritual de Cristo con su iglesia comenzaría muy pronto en la historia inmediatamente posterior del relato de Mateo. Si bien la fiesta de las bodas del Cordero tendrán lugar en el futuro, con el regreso de Cristo a la tierra en compañía de su iglesia, anteriormente a esto se producirá el admirable encuentro entre el rey y su esposa, que será presentada sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Amén. Sin embargo, debe apreciarse que la esposa no aparece en ningún momento del relato parabólico, porque la intención del Señor era que se prestase atención a la figura del rey y del hijo homenajeado. Debe apreciarse la que la idea de las bodas está fuera de la parábola, o como mínimo no está expresada claramente en ella, porque la intención es ilustrar los beneficios que el evangelio produce en todo aquel que cree. Los profetas que hicieron, anunciaban este banquete suculento como una provisión en el modo de lenguaje semítico, o sea, de manjares suculentos, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Isaías 25, verso 6. Y esta obra admirable de la gracia incluye el perdón de los pecados, la paz definitivamente establecida con Dios, la ausencia de demandas judiciales y de la responsabilidad penal por el pecado, la limpieza de conciencia que permite un servicio en paz delante de Dios, el acceso al trono
de la gracia, ¿verdad? Sin condicionantes ni obstáculos, la seguridad de esperanza en Cristo y otras muchas manifestaciones del favor misericordioso de Dios en Cristo, en la cena de la provisión y de la comunión con Dios. Amén. La cena de la provisión y la comunión con Dios. Juan el Bautista se había referido a Jesús como el esposo. Cristo está concentrando en la parábola muchos los cauces que conducirían inevitablemente a su aceptación con el Mesías enviado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La oscuridad espiritual de los líderes religiosos de los judíos y su osada rebeldía contra la evidencia del cumplimiento en Jesús de las señales mesiánicas que lo acreditaban como el enviado de Dios son las razones que impiden el reconocimiento del Señor como el Cristo de Dios. Verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Amén. Ok, en los banquetes de los tiempos de Jesús y desde mucho antes también el que enviaba anticipadamente la invitación a quienes deseaba tener en el día señalado y luego cuando llegaba la fecha enviaba nuevamente a los siervos con un llamado para que acudiesen al convite. Parece ser que los habitantes de Jerusalén tenían la costumbre de no asistir a ninguna fiesta si no eran invitados por lo menos 2 veces. Israel había sido apercibido para la fiesta de la comunión que Dios habría con la presencia y obra de su Hijo anticipadamente por el mensaje de los profetas que a lo largo de siglos llamaban al pueblo para que estuviese apercibido para la llegada del Mesías. Esta sería, ¿verdad?, la segunda invitación que el rey hizo a los convidados según la parábola. En el texto griego se lee, llámense a los llamados. Amén. El texto griego dice, llámense a los llamados. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. ¿Ve? Por lo tanto, hermanos queridos, sorprendentemente los invitados, es decir, todos los que habían sido invitados a la fiesta, negaron su asistencia. Amén. Todos los que fueron invitados, todos negaron su asistencia. Con conclusivo, no quisieron venir. O sea, Mateo expresa la situación. No cabe duda que en estos primeros invitados está representado todo el pueblo judío a los que primeramente debía ser anunciado el evangelio. Estos habían endurecido el corazón contra Dios, rechazando la invitación del evangelio que los convocaba para recibir la salvación en Cristo. Y esa fue una constante en Israel, que rechazó continuamente las invitaciones de Dios. El verso 4 dice, y volvió, aleluya, dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Una tercera invitación, hello, se produjo ante el rechazo de los invitados. De nuevo envió otro siervo. En esta ocasión se les advierte que la comida estaba preparada, su nombre sea la gloria, y todos los arreglos hechos para la celebración. Mi banquete está preparado. El rey pudo haber dejado a los invitados sin insistir más, pero la manifestación de la gracia es continua en la relación de Dios con su pueblo. No debe buscarse en la parábola, repito, la identificación de quiénes son los cielos primeros y los segundos. La realidad es que Dios no dejó nunca a su pueblo sin mensajero. Amén, hermano. Dios nunca dejó a su pueblo sin mensajeros. Aunque el mensajero es importante, sin embargo, debe entenderse que es un instrumento que transmite el mensaje procedente de Dios mismo. La realidad es que Dios prepara el banquete de salvación y comunión y Dios mismo envía para convocar en él a los invitados. Dios pudo haber derramado su ira sobre los rebeldes, pero tuvo paciencia, otorgándoles oportunidad de arrepentimiento, como recuerda, amén, el profeta, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías 11, 7 y 8a. La razón de la misericordia que se expresa en paciencia con el impío corresponde al deseo de salvación y no de condenación que muestra, ¿verdad?, que muestra nuestro Dios. Amén, amado.
De ahí la continuación o la continua invitación. Volveos de vuestros malos caminos. La invitación se expresa con la misma fuerza que tiene el verbo en 11:28. O sea, siempre debe tenerse en cuenta que la invitación de Dios no es un ruego, sino un mandamiento. Y eso es importante, hermano. La invitación de Dios no es un ruego, no es una súplica. No es Dios arrodillándose, bendito, sírveme, acepta a mi hijo, por favor, te lo suplico, no, hermano. Es un mandamiento. Es decir, cuando se rechaza su invitación, no se está produciendo un simple rechazo, sino que se está quebrantando un mandamiento, ya que Dios lo establece así cuando dice, venid. Y eso es claro, hermano. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén, amado. Repito, hermano, repito. No es un ruego, ¿verdad? Cuando Dios invita. O sea, cuando Dios, yo por ejemplo, estoy haciendo algo malo delante de Dios. Estoy desobedeciendo a Dios en algo. Un ejemplo. Entonces Dios viene y me habla. Dios mismo viene y me habla. Es más, como pastor, por ejemplo, estoy llevando a la iglesia totalmente contrario a lo que Dios quiere. Entonces viene Dios mismo, en su gracia y su misericordia, me habla Él mismo a mí. Por más ciego, por más mudo, por más loco, por más bruto que esté, Dios en su gracia y su misericordia me habla a mí. Y así, ciego, sordo, carnú como esté, Dios va a arreglársela para que yo entienda. Ahí estaban los fariseos y ellos entendían. Y le habló en parábola y ellos entendieron. Hermano, o sea, que eso de que no, Dios habla. Y especialmente el liderato, Dios le habla. Cuando Dios trae a uno de por allá de China o de Japón o de Moscú, es porque ya le ha hablado a ese pastor, ese líder o a esa persona, lo que sea, le ha hablado ya como 300,000 veces. Y no es que Dios no le hable, Dios le habla. Lo que pasa es que Él no quiere oír la voz de Dios. Y cuando digo que no quiere oírla, me refiero a que no quiere ponerla por obra. O sea, no quiere, aleluya, someterse a la voluntad de Dios en esa palabra expresada por Dios mismo. Hermano, ¿me fija? De pastor no, chacho, tipo carnudio, no. Dios le habla así, en su gracia y su misericordia. Por eso es que los juicios de Dios son, obran su justicia. Hermano. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que veo claramente, ¿verdad? Que Dios entonces sigue. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo cojo y Dios me dice, mira, está llegando el pueblo mío, el despeñadero. Yo me hago el loco. Dios otra vez me habla. Y Dios me ve y me habla. Entonces, a veces, pues yo me estoy creyendo que lo que estoy haciendo es, ¿verdad? Simplemente, pues rechazando lo que Dios me dice. Entonces, estoy cabezoncito. No, hermano, el asunto es más serio. ¿Por qué? Porque no es un simple rechazo. No, hermano. Y vamos a ponerlo más pequeño, porque nosotros tenemos la tendencia a que para yo pecar yo tengo que matar a uno a puñalada limpia, sacarle los ojos, la entraña y todo para afuera. Entonces pequé. ¿Entiendes? Fíjate, si tengo un deseo, un sentir malo contra la persona, pues no estoy pecando. ¿Entiendes? O sea, si adultero pequé, pero si codicio no pequé. O sea, tendemos siempre como a minimizar las cosas. Entonces, a veces uno se cree que cualquier cosa uno esté haciendo, aleluya, cualquier, por así decirlo, cualquier comportamiento de nene chiquito con Dios, aleluya, un asunto que Dios quiera, ¿verdad? Un deseo que Dios tenga, hermano, y nosotros no lo hagamos, tenemos que tomarlo como un mandamiento de parte de Dios, hermano. O sea, Dios está mandando a hacer algo que Él quiere que se haga. Y si yo no hago eso que Dios quiere que se haga, a su nombre sea la gloria, pues estoy quebrantando, aleluya, un mandamiento de Dios. Ya no tiene, no, o sea, rompa el cajón donde metió la palabra mandamiento, amén, aleluya, para entenderlo simplemente con no matará, no adulterará, no dirá falso testimonio, no, sácalo de ahí. En términos generales, la palabra mandamiento, si no se cumple, ¿verdad? Un deseo de Dios, hermanos queridos, ¿verdad? Obviamente su voluntad, se quebranta un mandamiento de Dios, o sea, un mandato que Dios está dando, mi amado. Por lo tanto, el banquete de bodas tiene el sentido de una comida del mediodía a causa de sustantivos que usa Mateo. Probablemente la invitación precedía a la hora de la comida.
Amén. Y el banquete se extendería hasta la noche, como se aprecia más adelante, donde ya hay oscuridad, tinieblas en el exterior, el lugar del banquete. Estando pues todo aparejado y el tiempo cumplido, no había razón para demorarse, ni hay tiempo para perder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Termino con esto, rapidito, con este término. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Dos de los invitados declinaron asistir porque tenían intereses personales superiores a la invitación del rey. No puedo porque tengo que matricularme, colegio. Pero bueno, no voy a tocar la nieta de mami, el nieto de papi, ni la nena de no voy a tocar, no te ocupes. Pero tenían intereses personales superiores a la invitación del rey. Ambos demuestran una total indiferencia por el banquete. Mas ellos, no haciendo caso, se fueron. La indiferencia se convierte, oiga esto, la indiferencia, como dije el otro día, ¿quién es peor? Un adúltero o uno que menosprecia a Dios. La indiferencia se convierte en este caso en un insulto hacia el rey que había preparado el banquete y que invitaba a los comensales. Estos menospreciaban al rey a rehusar la asistencia a causa de otros intereses personales. El campo de uno a su propio campo y el negocio del otro, amén, el otro a su negocio, eran más en su concepto que el banquete real. Estos indiferentes al llamado representan a los materialistas que hubo en todos los tiempos. Son aquellos para quienes Dios no cuenta en sus proyectos y está siempre lejos de sus intereses. Repito, son aquellos para quienes Dios no cuenta en sus proyectos y está siempre lejos de sus intereses. Bendito sea la misericordia, amén, gloria a Dios. Y a otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahora, esto que dice aquí, que son, ¿verdad? Que para quienes Dios no cuenta en sus proyectos, siempre, son los que siempre tienen una excusa para Dios, hermano. Son los que dicen, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. ¿Entiendes? Dios sabe que yo tengo que hacer esto. En fin, yo sé que yo tengo que ir para allá. Hermano, entonces es como yo digo, y lo voy a dar aquí, ya mire, es como yo digo, hermano. Cuando nosotros teníamos la iglesia allá en Puerto Rico, el grupo de los hermanitos, nos reuníamos allá, ¿verdad? En el 355 de la Castroviña. Yo siempre, y eso lo he dicho aquí un montón de veces, a mí como que a mí no me gustaba, ni como siervo, ni como hijo de Dios, ni como pastor, ni como hermano en Cristo, ni como esclavo, ni como lo que sea. Pero yo encontraba malo que, por ejemplo, los hermanos tuviesen, por así decirlo, los pantalones en su sitio y las hermanas subieran en su sitio, para si venía un familiar de acá a los Estados Unidos para allá a Puerto Rico y llegaba, tenían 30,000 personas en familia, ¿verdad? Una familia numerosa, y lo digo así obviamente exagerando, y entonces pues da la casualidad que el que tenía que buscarla al aeropuerto a las 7 cuando empezaba el culto era el cristiano, y habían 80 hermanos. 80 hermanos, 40 tíos, 25 primos, 12 hijos. Entonces tenía que ser el cristiano. Y todo el mundo tenía carro. Y no estaban haciendo nada. Tenía que ser el cristiano. Entonces el cristiano tenía los pantalones en su sitio, siendo varón, o mujer, la fue en su sitio. Decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo culto. Ese yo tengo que ir para la iglesia. Si alguien la pide a buscar, amén. Pero yo tengo culto a esa hora. Hermano, digo esto, ¿sabe por qué? Porque cuando era si llega a venir ese día, hermanos queridos, ¿verdad? Y es cuestión de trabajo, no van y lo buscan. El jefe le dice, mira, puedes traer overtime hoy. Está bien, yo traigo overtime.
Mira, fulano, hazme un favor. Espérate. Tú me puedes buscar allí a fulano que llega a las 7. Que es que el jefe me pidió trabajo overtime y ¿sabes? No puedo buscarlo, ¿eh? ¿Está bien? Sí, pues es que hay mucho trabajo aquí y tenemos que sacarlo antes del viernes. Sí, pues viene un supervisor de Estados Unidos. Tú me lo puedes ir a buscar. Ahí no hay problema. Fíjate, ahí no hay problema. Ahí pues buscamos que nos sustituya, pero no. ¿Eh? Entonces, ese es el asunto de esto, hermano. Entonces, cuando se trata de Dios, pues, eso es igual que cuando estaban enfermos, la gente no iba a la iglesia. Pero iban a trabajar. O sea, la condición de salud no le afectaba para ir a trabajar, pero sí le afectaba para ir a adorar a Dios. Hermano, entonces, pues, son cositas que de esa manera, ¿verdad? Como que eso, aunque uno lo vea así, pero mi pregunta es, ¿cómo se sentirá Dios cuando ve esa actitud? Hermano, ¿cómo se sentirá Dios cuando ve esa actitud? En medio del pueblo. ¿Me fía? Porque el jefe cuando a mí me paga cualquier cosa me bota y busca otro. Pero a mí Cristo, si me paga cualquier cosa, él no me bota y busca otro. Cristo sigue insistiendo conmigo, como hacía aquí con los invitados a las bodas. Estoy insistiendo. Hasta yo lo rechace. Su nombre sea la gloria. Hermano, y lamentablemente pasa así. A veces pues el negocio va por encima, ¿verdad? De la invitación que el Señor nos hace. Los asuntos de Dios. Lo nuestro es primero que lo de Dios. Yo soy primero que Dios. Mi familia es primera, porque la familia fue lo primero que Él instituyó. Entonces, yo le voy a dar esto en las manos. La familia es primero que el ministerio. Fíjate, amado. Entonces, el ministerio, no estoy hablando del ministerio personificándolo como mío, no. El ministerio supone ser un servicio y uno le rinde a Dios. Veremos a ver cómo nosotros le bregamos con eso. Así que, para antipresión, hermano, aleluya, será esta mañana, a la misma hora, si Dios lo permite. Gracias por su sintonía. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, oramos a acción y pasamos los micrófonos allá, nuestro hermano Juan Eigel, con su programación, Dios clama a las naciones. Padre nuestro, está en los cielos.